buenas noches, bienvenidos al banquillo. A lo largo de los años, los científicos del mundo han buscado la fórmula para que los humanos tengan una vida prolongada. Vivir más de 100 años es todo un reto. Resulta que en nuestro país hay un sector de la nación en donde la longevidad es común. De eso vamos a hablar hoy. La cultura alimentaria y longevidad en el occidente de Honduras. Se trata de una investigación muy profunda que aquí la presentamos hoy en Al Banquillo del profesor Adalid Martínez Perdomo, a quien hemos invitado justamente para hablar de estas experiencias que él ha tenido a bien recopilar a lo largo de los últimos 3 años, visitando in situ zonas de Ocotepeque, de Copán, de Lempira, alguna visita de pronto ahí por Santa Bárbara, pero más allá de las zonas donde estuvo, lo trascendental es que este es un récord que tiene Honduras en el mundo. Fácil es encontrar en el occidente personas de 110 años, de 102 años y totalmente activas. Profesor, qué gusto tenerlo y presentarlo. ¿De dónde salió esta idea y cómo han sido estas experiencias a lo largo de estos tiempos? Buenas noches, qué placer tenerle. Muy buenas noches, Rosendo. Bueno, este libro es el producto de una investigación que inició con una conversación. En una ocasión me encontré con el padre Fausto Milla y me estaba comentando él que hay personas que se curan con barro, que se ponen tierra, desechita, barro, ahí en la parte afectada, y que llegó una mujer de 113 años a conversar con él, y que esa mujer le comentó que ella se había curado de una llaga cerca de la oreja poniéndose barro. Y le digo yo, hay personas de 103. Sí, me dice, eso es muy común aquí en el occidente. Y más bien debiera usted hacer una investigación sobre eso para saber cómo es que llegan a viejos. Bueno, eso me llevó a documentarme sobre la longevidad, a indagar sobre las investigaciones que hay en el mundo alrededor de este tema. Para empezar, me encontré con un libro que es patrocinado por la Pfizer, que se llama Los 100 de 100. Se entrevistó a 100 personas en toda España. Y sobre estas personas se escribió un libro. Bueno, yo pensé que se podrían encontrar unas 20 personas en el occidente de Honduras. Y fui conversando con gentes, con líderes, con amigos, y ellos me empezaron a llamar. En la Unión Copán hay 2 viejos de más de 100. En Corquín Copán hay otros 2 viejos, y resultaron haber 5 en Corquín Copán. En Dulcenombre de Copán hay 3 viejos, y resultaron 7 en Dulcenombre de Copán, 2 en Copán Ruinas. Y luego diseñamos una entrevista con la finalidad de buscar realmente las claves, no contar cosas comunes de su ancianidad, anécdotas, sino puntual, qué es lo que ellos piensan, qué es lo que ellos han hecho, qué es lo que ellos han experimentado, practicado para poder vivir tantos años. Y así llegamos a esta investigación, y quiero contarle. Cuando publiqué el libro, que salió en diciembre pasado, en enero empezaron a llamarme. Y fíjense que mi tío tiene más de 100, y a Julano tal tiene más de 100. Y ahora es que tengo enlistados más de 27 personas más que tienen más de 100 años. Quiere decir que nos quedamos cortos por asuntos de tiempo, por asuntos de información, de más viejos en el occidente de Honduras. Muchísimos. Pero porque mi estudio se centró en personas mayores de 100 años.
pero hay de 90, de 95. El mismo padre Fausto Milla va a cumplir 95 años ahorita y es un hombre lúcido, es un hombre que tiene capacidades intelectuales en práctica aún. Bueno, y esa es la finalidad de este estudio, indagar a las personas sobre longevidad. Es decir, cómo llegan a más de 100 años, pero lúcidos. ¿Cómo llegan a más de 100 años, sí, pero felices? Sí, porque, ahora profesor porque la mayor Martínez. parte de ellos son felices. Sí, profesor Martínez Perdomo, pero esto es propio más de la zona occidental, porque sabemos que podemos encontrar a lo largo del territorio nacional muchos ciudadanos que pasan del siglo, pero el fenómeno que se presenta, sobre todo en el departamento de Copán y Ocotepeque, sí es digno de un análisis y de un estudio que usted lo plantea en la primera parte de esta entrega para luego caer a los relatos de 50 longevos y vaya qué cosa más maravillosa la que podemos encontrar en sus hábitos, sobre todo de alimentación, porque ahí está la clave. Sí, el estudio, Rosendo, es un estudio antropológico que la antropología estudia al hombre desde la perspectiva de la cultura. Entonces, aquí se estudia la cultura alimentaria del occidente de Honduras. Y la cultura no solo es una lista de recetas que comen, sino la cultura incluye qué comen, cuándo lo comen, por qué lo comen y cómo lo comen. Esta es una de las razones que nos hace creer, demostrar, asegurar que la región de Occidente es culturalmente diferenciada del resto del país por esta condición que viven los longevos o las personas en general. Hay una mujer que se dedica al envasado de alimentos, a la conservación de alimentos, que se llama Diana Lorena Pineda, Lorendiana, en Gracias. Tuve la oportunidad de conversar con ella sobre el tema y ella me dijo, mire profesor, el occidente de Honduras es diferente al resto del país porque comemos muchas plantas, muchos vegetales, muchas frutas, pero sobre todo porque nosotros endulzamos, damos color, damos sabor a las comidas con plantas. Eso es una primera condición que a usted y a mí nos va a llamar la atención. Es decir, ¿por qué? Porque hemos llegado a otras regiones del país de cómo preparar las comidas sin químicos. Ese es un primer punto. La otra cosa es que, ¿qué comen? De un periodista, amigo mío, que estaba haciendo esta investigación, me dice, ¿y qué comen? Fíjate que la mayor parte comen vegetales. Ellos se alimentan con plantas, con hojas, con raíces, con frutos. Comen seisopos, macuces, pacayas, palmiches, hierbamora, lechugas, guate, y le mencioné. Y me dice, pero es que esa gente es extremadamente pobre. Por eso han llegado a comer eso. Porque la necesidad los llevó a comer eso. Bueno, pero me encontré con un hombre que se llama Jorge Hueso Arias. Y ese Jorge Hueso Arias tiene mucho dinero. Y cuando hablé con su empleada me dice, don Jorge le gusta la carne, a don Jorge le gustan los buenos quesos, pero nunca deben faltar los montes en la comida. Él come y empezó a mencionarme ensaladas solo de berro, ensaladas de lechuga, de guates, que a él le gusta comer cirines, que le gusta comer marañones, que le gusta que le hagan ensalada de frutas, pero con marañones, con mangos. Y ya empecé yo a creer que se podía desmontar la idea de que comer vegetales, que comer frutas, es una condición de estar enfermo o de ser pobre. Bueno, que es una condición cultural. Sí, y un caso que aquí lo relata, y bueno, ya estamos entrando en nombres. Don Jorge Hueso Arias es un ciudadano muy conocido en el país, es un hombre de empresa y de banca exitoso, ya cumplió 102 años, está dentro de estos ciudadanos calificados del occidente de Honduras. ¿Y qué encontró más? Esto es más
propio en las mujeres ser longevas o en los hombres, profesor? Fíjense que predominan las mujeres. Hay más mujeres longevas que hombres. Y de hecho, hay una mujer que tiene 110 años, doña Marta Oliva España. Vive en el Paraíso Copán. Esta mujer, además de tener esa cantidad de años, es una mujer feliz. Por ejemplo, yo lo cuento en la entrevista, ella lo dice en la entrevista. Por ejemplo, a ella le encanta los cumpleaños. Ella está pendiente de qué pariente cumple años para comer pastel, para estar enfiestada. Es una mujer que cada día permite, exige a su nieta que la cuida, a Martita, para que la bañe, para que la vista, para que la ponga bonita. Y aunque ella, cuando uno la ve así bien formalota, bien seria, esta señora es enojada. Sin embargo, a la tercera palabra, usted está con una mujer maravillosa que cuenta su vida alrededor de una buena alimentación, del trabajo, del estar bien. Los estados de bienestar que se logran en estas comunidades son extraordinarios. Bueno, aquí permítame leer, profesor Adalid Perdomo, de su investigación. Este relato que creo que es la mujer más longeva de Honduras. Se trata de doña Marta Oliva España. Nació en el Zapotal, San Jorge, Ocotepeque, el 30 de junio de 1911. Se fue a vivir a San Fernando y ahí dice ella en sus relatos que conoció a su esposo y luego se trasladó a vivir al Paraíso Copán, donde actualmente está. Sobreviviente del COVID-19. Y aquí dentro de sus relatos llama la atención que dice, ojo a esto, doña Marta de 109 años, como de todo, carne de cerdo, sopa de res, sopa de mondongo y verduras, y no me hace daño nada. Por las condiciones económicas y patrimoniales de mi padre, siempre comí productos derivados de la leche y muchos montes, hojas y plantas comestibles. Me acuesto a las 6 de la tarde y me levanto a las 8 de la mañana. Este es el relato de una dama de 109 años. ¿Le parece, profesor, si vamos a la pausa y luego analizamos esto? Porque, atentos, en el sector de Copán y Ocotepeque se come mucho cerdo y una dama de 109 años también lo consume. Y hay quienes satanizan este tipo de alimentos. ¿Cómo debe hacerse? ¿Bajo qué condiciones? Después de la pausa seguimos compartiendo. Un shampoo. Seguimos esta noche compartiendo con el escritor nacional Adalid Martínez Perdomo. Una de sus últimas producciones es La cultura alimentaria y longevidad del occidente de Honduras. Bueno, aquí usted detalla, maestro, de las culturas ancestrales en el occidente. Hay lencas, hay mayachortí, hay pipiles. Esto del consumo de cerdo siempre se sataniza, al igual que las carnes en general, con raras excepciones. Pero que una dama nos diga aquí que ella no tiene problemas con la moderación del caso para consumir carne de cerdo, carne de res, poca carne de pollo, pero consume también mondongo, consume lácteos, y ahí está. ¿Estas edades es para los 3 tiempos o cómo deben seguir los planes alimenticios de ellos? Bueno, Rosendo, hay unas cosas que hay que desmitificar, hay unas cosas que hay que reentender. Es decir, digamos, desaprenderlas y volverlas a aprender o aprenderlas de otra perspectiva. En primer lugar, la cultura alimentaria significa qué comer. Y ellos siempre tienen una combinación de carnes con plantas, con vegetales. Y eso va a ayudar en mucho para que
la carne no sea, digamos, veneno, sino que la carne puede ser, lograrse un equilibrio en la combinación de vegetales con carne. Pero el consumo de carne en el occidente de Honduras tiene una característica y yo creo que también en el mundo hay estudios sobre esto. Por ahí hago referencia yo sobre el problema del consumo de carnes por los químicos. Esta gente come cerdo, pero no es cerdo producido con concentrados. Es cerdo del que se cría ahí en la casa, en la propiedad de ella. Ahí crían los cerdos con maíz, con los desperdicios de comida, los residuos de comida, con eso se alimentan los cerdos. Entonces, no consumen químico. El problema del pollo no es el pollo en sí, no es la gallina en sí, sino la alta dosis de concentrados que se le aplican para que pueda crecer, aligerar su metabolismo, para venderlo rápido, para hacerlo gordo, y le van inyectando hormonas y le van inyectando químicos para presentarnos a nosotros en la tienda un pollo que da gusto verlo, pero en realidad está lleno de químicos. Entonces, dice un hombre, don Enti Morellana de Trinidad de Copán, yo no como más que pollo de la casa, porque el pollo de la casa no ocupa mucho para que la sopa quede rica. Con solo albahaca y culantro y papitas tenemos una sopa rica. Ese otro pollo hay que ponerle mucho saborín y eso no es bueno. Hay otro hombre, Manuel Mancía, es un indígena chortí de Carrizalón, Copán Ruina, dice, nosotros no comemos pollo comprado en la trucha, en la pulpería. Nosotros el pollo lo agarramos en la mañana, lo dejamos maniado un día antes y lo dejan amarrado, y en la mañanita lo destazamos y lo comemos fresco. Es que uno no sabe si ese pollo que van a vender, que está refrigerado, tiene un mes de estar ahí en la refrigeradora, en el freezer. Si murió enfermo y solo lo congelaron. Entonces nosotros nos aseguramos de comernos un pollito fresco. La gallina es fresca, en la mañanita la agarramos, la destazamos y la aliñamos y ya tenemos la sopa. ¿Y qué entonces, de la cocción de los alimentos? Profesor, disculpe, la cocción de los alimentos es básico, sobre todo por la forma en que estos ciudadanos están viviendo más de un siglo. Ahora si nos venimos a las grandes urbes, situémonos a nivel de país, tenemos registro que de pronto se consumen carnes a 3/4, a 2/4, es decir, no va bien cocinada. ¿Cuál es la costumbre ancestral de estos habitantes del occidente? ¿Cómo consumen sus alimentos cuando son sometidos a la cocina y qué trato le dan al alimento que se come crudo? Porque hay muchos vegetales que no ocupan la cocción, desde luego. Bueno, en primer lugar, ellos prefieren las carnes asadas. Realmente, cuando usted compra en un restaurante o lo invitan a una casa en el occidente a una sopa de gallina, en la sopa están los vegetales, muchos vegetales, pero la gallina está asada en las brasas. Ese proceso de asarla es donde se le bota la grasa. Usted come una gallina sin grasa. Usted come carne asada en las brasas, no tirada en una plancha llena de manteca o de grasa o de aceite, sino asada en una vara de guayabo, una vara de hierro, y está sin grasa. El proceso ese de comer ese tipo de carnes es fabuloso. Y por otra parte, que la cultura alimentaria también va incluida de sus procesos de conservación de los alimentos. Las carnes se dejan colgando ahí sobre la hornilla y ahí botan toda la grasa. Después usted esa carne, que es carne seca, la puede hacer en sopa. Una sopa de carne seca, el tapado que llaman en Olancho, en Occidente se hace con otro nombre y con otras características. Pero se puede comer. Esa carne ellos luego la pican y hacen revuelta con huevo. Y son unos platillos extraordinarios. Pero
Y lo, tiene que ver, y que permítame contarle esto, el nivel de conocimiento ancestral sobre la cocción de los alimentos. Hay una práctica que se llama cayanco. El cayanco, se toma la carne de pollo o el pescado y lo envuelve en hojas de juniapa. Le pone especies y le pone culantro, le pone hojitas de las que hay ahí alrededor. Y luego lo envuelve en hojas de juniapa y lo mete en el fuego, en las brasas, en la ceniza, tapado con brasas. Cuando usted saca, esto es un pollo o es un pescado cocido, digamos, como al vapor. Pero es hecho en una hornilla de esas comunes y corrientes. No requiere mucha tecnología. Y usted en ese pollo o en ese pescado, usted no lleva ningún tipo de aceite preparado con químicos, no lleva ningún tipo de condimento químico, no lleva ningún preservante químico, ningún saborizante químico. Entonces, ese es el conocimiento ancestral y así hay una diversidad, pero muchísimas estrategias de conservación y de preparación de los alimentos que nos sorprenden a nosotros como de manera fácil, sin muchos recursos, se puede comer muy bien. ¿Y qué de los lácteos? Que también es otro de los alimentos común para todo el hondureño, y aquí la mayor parte de los longevos consultados en el occidente del país no falta en al menos uno de los tiempos algún lácteo, algún derivado de la leche. Fíjese, Rosendo, que ese es un tema maravilloso dentro de todo el contexto. Hay temas que son extraordinarios. Número uno, porque esta es una cultura alimentaria que tiene como base el conocimiento ancestral de chortís, de pipiles y de lencas. Pipiles, no hay pueblos identificados o catalogados dentro del país, pero tenemos la influencia de los pipiles de ahí de la frontera de Guatemala. Y hay mucho vestigio en la cultura occidental que es pipil. Pero le quiero contar que sobre este tema, esta mujer lorendiana que prepara alimentos, que prepara dulce con leche, ¿verdad? Dice ella, mire, una cosa especial es que yo utilizo leche de vaca criada, alimentada con zacate, porque la leche que producen las vacas que solo comen zacate es una leche que fija mejor el sabor, fija mejor, es de mayor, es mejor, es más agradable una comida preparada con leche criada con zacate. El problema de la otra leche, el problema del otro queso, el problema de la otra mantequilla es que es producto de ganado, de vacas que son alimentadas con concentrados, y ahí viene la alta dosis de químicos y de preservantes. Y también quiero contarle que la gente prefiere comer requesón. Y en todas las casas le hacen ticucos en el occidente de Honduras, en la parte de Ocotepec, que fronteriza con Guatemala, le hacen ticucos, pero le ponen requesón a los ticucos. Y yo he estado acostumbrado a comer ticucos, pero solo con frijoles, con chipilín, con sal, con especias, pero ellos le ponen requesón. El requesón es una comida preferida por la población, los que tienen hacienda y los que compran. Y pregunté yo, ¿por qué prefieren el requesón? Y me dijo una señora, es el único derivado de la leche que es cocido. Poner la leche en un sitio, en un depósito, y ellos están quitando la natilla y esa es la mantequilla. Luego ellos sacan de ahí el queso, pero lo último que queda lo ponen a cocer y ese es el requesón. Entonces, para ellos, y desde el punto de vista de eso, de los microbios, de las bacterias, si alguien puede comer, necesita comer lácteos, que coma requesón, porque tiene el 100% de certeza que no está consumiendo bacterias, microbios o digamos, toxinas, porque ha sido cocinado. Es la única parte de los lácteos que nosotros consumimos. Y
sobre es una cultura europea, lo de la leche. Entonces, los europeos también nos dejaron ese consumo de la leche y hay cosas, Rosendo, que son sorprendentes. Hay en un lugar que se llama Tulas, Ocotepeque, una familia de apellido Aguilar y Chinchilla. Pero fíjese que esa gente, ese Chinchilla, preparaban los quesos y los envolvían con estiércol de ganado. Y todavía están ahí en los moldes. Cincho le llaman ellos. El cincho es, digamos, un molde que ellos hacen. Y el queso, para conservarlo, le ponen estiércol de ganado. El mismo estiércol. Lo pulverizan y con eso hacen una masa y envuelven. Y eso puede durar 6 meses y ese queso está sin ninguna... El proceso de descomposición enzimática no es dañino porque ellos usan esa técnica de preparar. Pues a mí me llamó la atención. Y en estas pláticas con un amigo que se llama Mario Artón, que también es bien interesado en esos temas, le digo, fíjate Mario, lo que pasa eso. Me dice, eso es, en España todavía se usa, me dice. Eso es tradición en Europa de conservar los quesos así con el mismo estiércol del ganado. Y obviamente que a la hora de comerlo hay que quitarle esa capa pues que protege el queso. Muy bien. Sobre la cultura alimentaria, Rosendo, diría yo que este estudio solo se asoma a la riqueza, a todo, diría yo, toda una cultura. Diría yo que estoy hablando yo tal vez de un 5 o 10% de la cultura alimentaria. Se pueden escribir unos 10 libros más sobre este tema. Muy bien, vamos a ir a una pausa. Cuando regresemos nos va a contar, a pesar de la edad de estos ciudadanos, pueden comer los 3 tiempos como lo hace la mayoría de los ciudadanos o ya deben tener hábitos puntuales por aquellos que no tienen la movilidad de una persona de 40, 30. ¿Qué pasa con estos casos? Después de la pausa les tenemos aquí la respuesta. Todos están ganando. Seguimos esta noche al banquillo con el escritor hondureño Adalid Martínez Perdomo. El promedio de vida de los hondureños es 63 años. Aquí hay un dato del INE que nos hacen llegar que la población de 80 años y más es de 127.811 ciudadanos en el país. 56.044 son hombres y 71.767 son mujeres. Pero cuando van a esa franja arriba de 100 años, se estima que hay 150 personas en Honduras, en todo el territorio nacional, que tienen más de 100 años. La mayoría está en el occidente del país y está probado. Caso de las damas, ¿cómo sobreviven? Porque normalmente se exponen más, muchas de ellas seguramente son madres, dieron a luz o parieron, no 1, 2. En el interior encontramos personas que son madres de familia de 8, 9, 10 hijos. ¿Cómo fueron esos procesos? Porque la atención fue con una partera, profesor. Es un tema bien controvertido, porque son mujeres que nunca fueron al hospital. Son mujeres, por ejemplo, doña Marta Oliva tuvo 9 hijos y ninguno fue con médico, con hospital, fue con partera. Pero según ella, la diferencia que hace al parto en el hospital y al parto con la partera es que la partera tiene una atención maternal con la mujer y la prepara antes del parto, durante el parto y postparto. En el libro se van a encontrar ustedes cómo preparan las aguas, los cocimientos que le llaman ellos, para que la mujer beba y cómo al parir le preparan otras aguas para que no quede inflamada del vientre, para que quede limpia, para que quede con una circulación adecuada. Y a diferencia del hospital, que en el hospital llega al momento ya del parto, en vez de darle cariño, le dan una regañada, desde para qué la mandan a parir, porque se meten a parir y luego las mandan a su casa con medicamentos químicos. Entonces, o medicamentos industrializados, porque también los medicamentos naturales tienen una química, ¿no? Entonces, sí hay diferencias
en ese tema de la mujer que va al hospital y la mujer que ha parido en la casa con la partera. Pero tiene que ver con las plantas, con la comida. Ellas hablan de la dieta. Casi todas las mujeres abordamos ese tema de la dieta. Ahí está en el libro. Entonces, han sido rígidas con la dieta, pero rígidas. Y fíjese que sobre este tema, yo más bien ahora la gente me aborda para decirme, mire, en la entrada de Copán hay una mujer que parió 23 hijos, 18 están con vida. Y le digo, señora, pero ¿cómo es posible? Sí, pero no es nada. Mi mamá parió 32 meses y sobrevivimos 23. Y eso, solo con esa familia es para hacer un estudio a profundidad sobre las razones de cómo estas mujeres pueden pasar por esos procesos de parir tantos hijos y sobrevivir de manera adecuada. Porque yo sí le aseguro, en el libro no estoy hablando, las dos personas, mujeres, que tenían dificultades para movilizarse, para comer, yo lo digo, porque la mayor parte son mujeres que activas, mujeres que van y todavía atizan el fogón, todavía se acercan a la hornilla con la intencionalidad de ayudar en la cocina. Y esto, profesor, sí, esto quizás es parte de eso que las hace vivir tanto tiempo, tratándose de una dama, de igual manera de un varón, porque estar en actividad ayuda, y me decía, y ahí lo encontré en una parte de sus relatos, que la mayor parte de estas personas, salvo excepciones de la regla, son personas delgadas. Y la actividad, sí, desde luego, ayuda mucho a esto, a pesar de tener más de 100 años. Y muchos de ellos ni siquiera andan con bordón. No. Fíjense que tanto en la investigación como en las referencias bibliográficas hay condiciones básicas para vivir bien, comer bien, hacer ejercicio, lograr un equilibrio emocional adecuado y dormir bien, hacer ejercicio, el equilibrio emocional y comer bien. 4 aspectos que son fundamentales, obligatorios para vivir mucho tiempo. El equilibrio emocional se logra en ellos porque por las características de la región, que son características geográficas y culturales, no sufren por algunos temas. Hay algunas preocupaciones que en otras regiones, digamos las regiones urbanas, son de mayor interés para las personas. Por ejemplo, se quejan, dicen, yo pago 124 canales y solo me están dando 20, solo 20 canales miro. Un sufrimiento, una problemática por eso. O mañana hay triple saldo y tengo que conseguir dinero para ponerle saldo al teléfono mañana. En esas comunidades eso no es problema. Que si en el canal se ven 5, en la televisión se ven 5 canales o 6 o 20, o si es triple saldo mañana, eso no le quita muchos temas, sobre muchísimos temas. Fíjate, bueno, aquí hubo un hombre que se llama Juan Ángel Rodríguez, me dijo a mí, en Colquín, sobre la pobreza, dice, mire, antes éramos pobres porque no había bastante dinero, pero ricos porque había que comer. Es decir, la pobreza es un concepto nuevo en la historia de vida. Si hasta 1935 es que la ONU empieza, bueno, no la ONU, organismos así internacionales empiezan a hablar de pobreza. 1935, Rosendo. Sí. Antes la gente no se siente pobre. Comer bien, vivir bien, dormir bien, hacer ejercicio no es un asunto de riqueza, de posesión de bienes materiales. Aquí no encuentro, para ricos. Sí, aquí encuentro la historia de don Luciano Martínez Gabarrete, 106 años. Nació en San Francisco de Cones, Sencenti, en enero de 1916. Vive en la labor Ocotepeque y me llama la atención que él mantiene ese hábito alimenticio, pero agrega que para él es fundamental el consumo de papaya y piña en horas de la mañana. Y esto es un hábito muy común en gran parte de los hondureños de todo el país.
ahí mismo encontramos, estos sí eran otros tiempos, cuando relatan a algunos ancianos que ellos de jóvenes salían y cazaban venados. Esta es una práctica ahora casi imposible, incluso hasta prohibida, pero es una carne muy nutritiva, relatan aquí. Sí, fíjense que para empezar, el consumo de fruta es extraordinario, y frutas como la piña. Hace poco encontré un estudio que comer frutas, una ensalada de frutas, las frutas tienen incompatibilidad entre ellas. Por ejemplo, la sandía es una fruta que si usted la come en la noche, seguramente se va a indigestar, va a tener un problema de digestión grave, hasta con vómitos, hasta con malestar. Pero la piña es la fruta que siempre debe estar en la ensalada de frutas, entre las demás frutas. Profesor Martínez Perdomo, de todas estas historias que aquí las encontramos en su presentación, relata la vida de 50 ciudadanos que pasan los 100 años. 9 de ellos ya partieron al más allá, viven 41. De estas historias, ¿cuál es la que más le impactó? ¿Que le marcó? Porque tienen riqueza todas, pero de pronto encontramos una que fue especial. ¿Y por qué? Fíjense que encontré un hombre que tenía un dato equivocado de su edad. A él, y yo personalmente me fui a celebrar 116 años, pero había un dato en el registro. Ya me di cuenta que tiene 100 años, don Bartolo Ramírez. Este hombre, porque no tiene familia, está en un pequeño asilo ahí en Coparruinas. Pero es un hombre que está sentado por ahí, está con su radio, escuchando noticias, escuchando música, le encanta escuchar música, y su relato es que él comía de todo, y comía ranas, comía culebras, y a mí me impresionó. Entonces, cuando le comenté a otra señora, ¿usted no ha comido ranas aquí? Yo no me sé, pero sí sé que hay gente que come ranas. Todavía comen. Bien. Profesor, rápidamente, ¿dónde encontrar el libro? ¿Cómo lo pueden obtener para aprender mucho más y saber de técnicas de preparación de alimentos ancestrales que nos den larga vida? Bueno, en Tegucigalpa lo venden en la librería Paradiso y lo venden en la librería Guaymuras, en Tegucigalpa. En San Pedro Sula está en la librería Lícer, una librería que está frente al Imprema, y también está a la venta en la tienda naturista del padre Fox Tomilla, en el barrio Guamilito, enfrente donde fue antes la Germán y Alas. En Santa Rosa de Copán está en la tienda naturista del padre Fox Tomilla, contigua a la Casa Cural, y en Santa Bárbara, casi en todas las cafeterías. Ahí pidieron, yo quiero tener 5 libros. Entonces usted va a La Colmena, por ejemplo, con un supermercado y cafetería, y lo primero que encuentran los libros a la venta. Hay muchas cafeterías que ahí exponen y venden libros, que es una característica muy especial de las ventas de café en Santa Bárbara. Muy Siempre bien. están publicando, vendiendo libros. Muy bien, le agradezco, profesor, muy amable por su tiempo. Muchas gracias. Para mí ha sido un placer, Rosendo, y gracias porque este tipo de temas no son ni siquiera solo para los hondureños. El mundo entero está sufriendo la hecatombe, la crisis de comer mal. Y si algo podemos aportar los hondureños, ahí está. Muchas gracias. Esta noche al banquillo el escritor hondureño Adalid Martínez Perdomo. Por su sintonía, muchas gracias.